El gobierno federal dio una conferencia de prensa sobre esta tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron 39 personas en una estación de migración. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que ya tienen identificadas hasta este momento a 8 personas como probables responsables de la tragedia y no descartó además que altos funcionarios acudan a declarar. Todas las personas que requieran ser convocadas ante la gente del Ministerio Público van a acudir, sean o no servidores públicos. O sea, comprende a todos los que tengan la obligación por orden de Ministerio Público, lo vamos a estar haciendo. La otra cuestión es parte de la investigación precisamente ver la condición del alojamiento, ver en qué características estaba, qué pasó con los protocolos de protección civil. Todo, absolutamente todo, va a estar en manos de la Fiscalía General de la República. Por su parte, Sara Irene Herrerías, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, dio a conocer lo que habría detonado la protesta de los migrantes. Tenemos de los migrantes que han declarado que estaban adentro de ese lugar. Comentan que había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos y estaban protestando por ello. Y ellos mismos describen como si es un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego acumular las colchonetas para prender el fuego. Algunos de las personas que están en hospitales no han declarado por su condición. Por eso es que no me gusta adelantar algunas respuestas, porque todavía no hemos desahogado a plenitud las pruebas y la testimonial de todas las personas que estaban ahí. Pero hasta este momento es lo que tenemos. Bueno, y en esta conferencia le preguntaron a Rosa Isela Rodríguez sobre la ausencia de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, quienes son las máximas autoridades en el tema migratorio, y esto dijo. Cada una de esas instancias está haciendo su trabajo de manera institucional, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación. Y yo estoy aquí en calidad de coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y estoy para responder, para dar la información y llevar a cabo este ejercicio de informar como es nuestra obligación. Y pues seguiremos trabajando, todos están sumando, todas las instancias están sumando a la investigación de los hechos. Y a la Secretaría de Seguridad también le preguntaron sobre la política migratoria del país, en la que hay múltiples denuncias de abusos, de violaciones a los derechos humanos, justo por parte de los agentes de seguridad federal. Y esto respondió. Lo que yo le puedo decir es que la política migratoria de nuestro país es de respeto a los derechos humanos. Y este lamentable suceso, que es una de responsabilidad de servidores públicos y de guardias que están muy bien identificados, no es la política de nuestro país, no es lo que nos dicta nuestro compromiso con la población. México es un país que tiene valores y que tiene leyes muy establecidas. Eso es lo que le puedo decir. Bueno, estaba saludando a Eunice Rendón, quien es la coordinadora de Agenda Migrante. Muchas gracias, Eunice, por acompañarnos, pero además es experta en este tema, en el tema de la migración. Hemos hablado de esto, Eunice, desde ayer hemos venido hablando de esto. ¿Cuáles son tus primeros apuntes de esto que ocurrió?
Bueno, primero que nada, Adela, el tema de la situación, la olla de presión que es hoy la frontera norte de nuestro país, particularmente Juárez, pero también puntos como Tijuana y Tamaulipas tienen una gran concentración de personas en movilidad y eso también hay que explicar por qué. Primero hay que recordar que en diciembre, con la pues ahora sí que esperanza de que terminara el título 42, que se prometió terminar ya varias veces, pero la última fue diciembre, pues llegó un contingente muy grande, principalmente venezolanos, pero de migrantes de diferentes lugares, esperando que terminando ese título iban a poder seguir sus procesos o pasar hacia Estados Unidos, que eso también es un engaño de los traficantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el primer contingente. Esas personas, finalmente hay que recordar que se cancela la terminación de este título 42 2 días antes de que sucediera el hecho. Entonces, pues ya la gente estaba ahí, se quedan varados. Luego, en esa misma época, Biden promete visas humanitarias para venezolanos, haitianos, primero venezolanos y luego haitianos, cubanos, nicaragüenses, que también coincide con el mayor número de flujos, es decir, las nacionalidades que más estaban llegando a la frontera. Entonces yo eso lo llamo una política también trampa, porque por un lado hablo de visas humanitarias, pero al mismo tiempo meto esas mismas nacionalidades, todas ellas, al título 42. ¿Qué significa eso? Que a todas esas nacionalidades las puedo deportar de forma expedita sin seguir el debido proceso, deteniéndolos y regresándolos de inmediato a la frontera mexicana. Entonces, hoy personas de 8 países pueden ser deportadas a México. A México, no a sus países de origen. Bueno, también a sus países, pero a México es a donde los están deportando. Exacto. Entonces, el problema es de que tenemos a todos los varados de los que quieren entrar y a todos los que nos deportan, que son también cientos de migrantes cada semana, y todas esas personas se quedan finalmente en estos puntos. Entonces, más los que van llegando. Más los que van llegando. Entonces, eso ha generado una presión importante en albergues, en el gobierno local, estatal y federal. Que los rebasa. Los supera. Y además hay otra cosa, con mucho, creo yo, descontento de la población migrante, pero sobre todo con mucha incertidumbre y mucho, creo yo, afectación a su salud mental. Eso es lo que yo más he visto en esta población. Es que imagínate la desesperación, ¿no? Y la incertidumbre. La incertidumbre es lo peor. Pasar, o sea, ¿voy a pasar o no? Porque cada vez se ilusiona, ¿no? Título 42 va a terminar, voy a pasar. Siempre no pasé. Oye, visas humanitarias, para mi nacionalidad. ¿Qué crees? Los requisitos están bien difíciles, no los vas a cumplir. Entonces, no cumple nadie con el requisito porque hay uno que es haber entrado a México de forma documentada. Nadie cumple con eso. Llega, entonces, ya ahí todos pierden la visa. Y luego el tema del CBP One. Esta aplicación que Estados Unidos sacó, derivado de las críticas de que pues justo este título 42 violenta el derecho de los migrantes a pedir asilo o refugio en Estados Unidos, entonces dijo, bueno, vamos a sacar la aplicación CBP One por si alguien cree que tiene un eventual caso de refugio o asilo aquí, pida una cita y analizamos su caso. Nada más que hay de 500 a 700 citas diarias y hay más de 100,000 migrantes en la frontera intentándolo. Entonces, eso tampoco ha sido funcional. Está saturado. Deprimido, ha decepcionado y ha desesperado a los pero migrantes. hacinados, pero sin agua, pero sin comida. A ver, ese es el problema migratorio de fondo, ¿no? Claro. Pero esta tragedia que ocurrió evitable, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A negligencia? Es negligencia criminal, ¿no? Yo creo que es un homicidio por omisión. Sí, no lo veían venir. Pues digo, pues es muy evidente, ¿no? Pues creo que deja varias cosas también sobre la mesa. Por supuesto, hay una responsabilidad del Estado mexicano que tenía la custodia de estas personas, ¿no? No era un albergue, era un centro de procesamiento, es decir, estas personas efectivamente y muy seguramente iban a ser deportadas. Entonces, bueno, creo que de ahí sale también la protesta, pero también no debemos olvidar que estaban bajo la custodia del Estado mexicano. Entonces, sí, un migrante quemó el colchón, está bien, ¿no? Pero el hecho de haber apagado el fuego, pues era una responsabilidad del Estado mexicano. El haber tenido llaves para que la gente evacuara era una responsabilidad del Estado mexicano. Y hay protocolos para ello. Simplemente los protocolos de protección civil no se cumplieron ni los más básicos. Entonces, y ahora que nos dicen que hay una empresa privada y otros actores, exacto, ¿bajo qué por qué el Estado mexicano sí estaba prohibido, ¿no? Pues no lo sé si está estrictamente prohibido, pero pues sí habría que haber una explicación, ¿no? Y si vamos a meter una empresa, porque no solo
es la empresa, esto es más grande. Hoy estamos también metiendo a la Guardia Nacional, a los militares, a todo mundo al tema migratorio. Esto se puede repetir porque al final no hay una capacitación de las personas que están tratando con los migrantes en proximidad, en trabajo con poblaciones vulneradas, en perspectiva de género, en uso proporcionado de la fuerza, en fin, y en protocolos básicos, ¿no? de protección civil, como lo que aquí se hubiera requerido para que las personas pudieran sobrevivir. Y además pareciera ahora con los testimonios que pues, estaban protestados también porque no tenían agua, ¿no? Exacto, no tenían agua, no tenían nada que comer. Habían sido detenidos varios, ¿no? Por haber estado en la calle, pues limpiando eso es vidrios. algo importante. No, hay un contexto. Si nosotros buscamos declaraciones del presidente municipal de Ciudad Juárez, las 2 semanas o 3 anteriores había estado diciendo vamos a endurecer las medidas con los migrantes, no queremos que estén pidiendo dinero en las calles, no les den dinero porque si no entonces no trabajan y no se van a ir. Entonces, bueno, ese contexto también juega un papel importante. Ese mismo día, Adela, nosotros tenemos un capítulo de Agenda Migrante en Ciudad Juárez. Como a las 4 de la tarde me llamaron del capítulo. Oye, nos están hablando un montón de migrantes que están siendo desalojados de varios puntos de la ciudad. Pues a ver qué está pasando. Entonces todo coincide. Había habido esta especie como de redadas para desalojar a las personas que estaban justo donde no se veían bien, ¿no? Sí, entonces, todo esto hace parte de la protesta. Una semana antes había 2,000 migrantes en el Puente Santa Fe queriendo entrar a El Paso ante el reclamo de que CBP One no les había servido para sacar citas. Entonces, bueno, creo que es un tema, una olla de presión y que este es un evento, pero que puede seguir explotando. Si no atendemos el tema de una forma distinta. Y hay una corresponsabilidad con Estados Unidos. Creo que la principal o la primera decisión es dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos, porque si seguimos aceptando que deporten a todos aquí... Seguro, pero sin dinero, ni siquiera, porque algunos países han aceptado ser el tercer país seguro. Pero les dan recursos. Presupuesto, aquí con ni siquiera, recursos, ¿no? Porque ¿no? como es de facto, ¿no? Y no es oficial, entonces pues no hay una negociación. O una negociación, por ejemplo, con los recursos del Acuerdo Bicentenario, que tiene tanto dinero, ¿en qué se están gastando esos recursos de un acuerdo bilateral? La antigua Iniciativa Mérida, que era el mecanismo digamos práctico que se tenía para los temas de seguridad, migración, etcétera, ¿no? En la parte bilateral. Y drogas, narcóticos. Entonces critican que no, que eso era para armas y para no sé qué, aviones artillados, que en realidad era más amplio Mérida. La verdad, puedes tener críticas, pero era mucho más amplio. Entonces, bueno. Y atendía este tema que nos ocupa hoy. Atendía ese y otros temas, ¿no? Quizá de forma limitada también, ¿eh? O sea, sí hay muchas críticas que hacerle a Mérida. Sin embargo, se cambia Mérida por el Acuerdo Bicentenario. En eso se tardaron casi 2 años y medio, ¿no? No se veía bien cuál iba a ser ese apoyo bilateral. Se cambia por el Acuerdo Bicentenario y se anuncia presumiendo que iba a ser más humanitario, que iba a ir a las causas de la migración, que iba a ayudar también en los temas de prevención de adicciones, que iba a ir al tema de prevención social del delito, en fin, parecía que iba a ser más amplio el enfoque y más humanitario, pero la realidad es que hasta hoy no sabemos en qué se está gastando, si se está gastando, si hay algún proyecto derivado de este acuerdo bicentenario. Y lo menciono porque creo que ese es el mecanismo más práctico, porque ya está aprobado con recursos para hoy meterle dinero a la frontera norte, atender a toda esta población migrante que está ahí de forma desordenada e insegura, porque además estos sitios son lugares de alta incidencia delictiva. Entonces ha crecido también los delitos en contra de migrantes, extorsiones, violaciones, abusos, en fin. Entonces creo que eso también tendrá que ser parte de la acción inmediata. Ahora, hay responsables. No, bueno, sin duda. Digo, sin duda el Estado es responsable, ¿no? Porque es obligación del Estado. Porque están bajo su custodia. Porque están bajo su custodia, están en el territorio, están bajo su custodia. No solo en el territorio, están en su centro de detención, ¿no? Migratoria. Sí, exacto. Estación migratoria. Entonces, debe haber responsables. El responsable es el Estado. Pero, ¿qué pasa? No, ahora, este pleito entre el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, que nadie pues se hace bien a bien responsable de pues el tema, ¿no?
¿quién es el responsable de esto? No hay una ley, ¿no? Y nadie está por encima de la ley, pues, es decir, ningún acuerdo que hagamos acá en lo oscurito está encima de la ley. La ley le da... ¿En lo oscurito o en total? Claro, exacto, o una carta que tú y yo firmemos aquí, no está por encima de la ley. La ley mandata que el encargado del tema, pues, es la Secretaría de Gobernación. Pero aquí creo que esa discusión también es un poco banal en el sentido de que ambos tienen corresponsabilidad. ¿No? Claro, es ocioso. Porque hay una cosa. La migración en gobernación. Ok, entonces el hecho de que las estaciones migratorias no estén adecuadas, que haya habido esta falta de protocolos o de aplicación de los mismos o entrenamiento, es una falta de gobernación. Pero el hecho de que tengamos estos acuerdos tan malos con Estados Unidos también es responsabilidad de la Cancillería. Entonces yo creo que hay una responsabilidad. Hay corresponsabilidad. Exacto, ¿no? De ambas secretarías. Y luego también creo que Estados Unidos, el embajador, saca un tuit, ¿no? Lo siento, hay que ir a las causas, hay que trabajar en el tráfico de personas, y pone algo que me parece inadecuado. Este hecho que nos sirva para recordar los riesgos que hay en el trayecto migratorio. O sea, no vengan. No, pero no solo eso. Un riesgo es que te puedas ahogar si cruzas el río. Un riesgo es que te pueda pasar algo en el Darién si lo decides cruzar, que te pase algo con un traficante si decides viajar con él. Pero definitivamente un riesgo a calcular no debe ser estar en una estación migratoria y morir quemado. O sea, estás en manos del Estado. Eso no es un riesgo a considerar. Claro. Tú has estado en esos lugares, Eunice. ¿Cómo son? Al final las estaciones migratorias, yo creo, mira, y de hecho también había una política del Instituto Nacional de Migración en donde había empezado a meter recursos para mejorar esos lugares. Eso también hay que decirlo, me tocó visitar algunos. De hecho, teníamos un plan de hacer algunas intervenciones en las estaciones migratorias de la Ciudad de México para también darle, pues ahora sí que una visión más humana y una transformación de este espacio público. Entonces, se habían empezado a mejorar, pero sin duda esto ya es de antaño también, no es con este gobierno, así venía siendo. Pues son cárceles, ¿no? En donde en realidad pues no se respetan necesariamente los derechos humanos de estas personas, y que creo que esto también nos debe llevar a repensar si en México ser migrante no es un delito. A lo mejor habría que cambiar un poquito cómo son estos centros. Incluso la Suprema Corte de Justicia de hace 2 semanas justamente saca un comunicado donde dice que es anticonstitucional tener a los migrantes en las estaciones más de 36 horas, porque justamente su proceso es administrativo, no son delincuentes, es un proceso administrativo de deportación. No tienen por qué estar detenidos. Entonces, más de 36 horas no podrían estar. ¿Y entonces qué hay que hacer? Es que esto contraviene a la ley de migración, pero bueno, la Constitución está arriba de esta ley. Entonces, esto es en contra del artículo 21 de la Constitución, el tener a las personas por más de 36 horas, y por un lado. Pero por el otro lado, pues apenas esto pasó hace 2 semanas, y la ley de migración sí mandataba periodos un poco más grandes, de 15 días y creo que hasta 60. Pero entonces, hay gente que lleva más de eso. Habría que también analizar estos que están ahí desde cuando estaban, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que no sabemos. A mí verdaderamente con la conferencia de prensa de ayer, pues no me quedó muchas cosas más claras de lo que teníamos. Hay algunas órdenes de aprehensión que se giraron, pero ¿contra quiénes? Pues no, tampoco ¿quiénes? Nos dijeron bien, ¿no? A que algunos funcionarios, que la empresa privada, en fin. Y aquí ¿pero hay algo, por qué había una empresa privada custodiando eso, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Entonces, pues habría que ver eso. Y otra cuestión importante, pues también esta misma Fiscalía de Derechos Humanos, Adela, es la que en su momento se encargó de hacer la investigación de lo sucedido en Chiapas, cuando murieron 56 migrantes en un autobús. En un volcado, pues, y la realidad es que igual que ahorita anunciaron, estamos investigando, no pasó nada. Entonces también habría que tener cuidado. Creo que la única unidad, a mi gusto, de lo que yo he investigado y de lo que he dado seguimiento, que sirve la Fiscalía General de la República, es la unidad de tráfico de personas, pero de delincuencia organizada, tráfico de personas y especies. Ahí sí han hecho algunos detenciones, pero no la Subprocuraduría o la Fiscalía de Derechos Humanos. Ahí dejó sin nada, es más, ni sabemos qué pasó, pero hubo detenidos en Guatemala, hubo detenidos en Estados Unidos, pero no en México, de ese ilícito también tan terrible en donde perdieron la vida 56 migrantes. Ahora, esto pues es parte de la política migratoria, es consecuencia de la política migratoria, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Porque claro, siguen llegando mucho más migrantes. La migración tiene causas, ¿no? Profundas y profundas, ¿no? Cada una en sus países de origen, que son la pobreza, la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando de eso.
este es un país humanitario, ¿no? Y digo, siempre se ha distinguido por eso, Eunice. Yo no sé si hoy están pues más superados que antes, están llegando más migrantes. ¿Qué está pasando que no se está haciendo nada al respecto? Yo creo que hay un reto mayor en el Estado mexicano también. Creo que auténticamente el gobierno actual quiso empezar con esta política humanitaria, incluso con estas visas, con esta apertura, y poco a poco pues se ha visto amenazado por Estados Unidos y creo que se ha dejado ahí amagar, pero a un punto inexplicable, ¿no? Porque nunca antes habíamos visto la deportación de gente de 8 países a México, ¿no? Ni que los solicitantes de refugio tuvieran que esperar del lado mexicano su proceso, porque eso contraviene incluso la ley estadounidense, la ley mexicana y los compromisos de ambos países en el marco internacional, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que no está bien. Pero por el otro lado también hay que reconocer que sí ha habido un reto mayor, es decir, desde el inicio de este gobierno hay que recordar que empezó a haber una caravana tras otra. Para cualquier estado esto es un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo atiendo la llegada de tantas personas de forma desordenada, ¿no? Entonces, y en masa, por un lado. Por el otro lado, el tema, las políticas en Estados Unidos, desde la llegada de Trump hasta ahora, han modificado el patrón migratorio. ¿A qué me refiero? En México somos un país con todas las caras de la migración históricamente por nuestra situación geográfica. Claro. Sin embargo, muchos de los que antes transitaban por territorio mexicano ahora se quedan. Okay. Entonces pasamos de tener en 2014 cerca de 7,000 solicitudes de refugio, ¿no? Para darnos una idea, a los últimos 4 años más de 100,000 solicitudes, 80, 100,000, 120, 130,000 el año pasado, solicitudes de refugio. Entonces está rebasado. Es gente que se quiere quedar en que está solicitando el refugio en México. Exacto. Pero también por las presiones estadounidenses. Y donde ahí no puedes entrar. Pues sí, entonces me quedo acá. Pero pues la misma Comar, el titular de la Comisión Mexicana del Refugio, ha salido a decir que están rebasados porque no tienen la capacidad de atender todas estas solicitudes. Entonces eso es parte también, creo, del problema. Y creo que algo importante es, si seguimos con políticas de securitización, de militarización, de amenaza, pues los migrantes siguen porque los flujos han aumentado. 2021, 1.7 millones de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, más amenazas, más securitización. 2022, 2.7 millones de personas detenidas. Entonces eso no frena al migrante, porque además la principal causa hoy, el principal motivo de empuje es la inseguridad y la amenaza a perder la vida. Entonces no hay viaje más esencial que el que se hace para salvar la vida, ¿no? Entonces la gente huye ya en unidades familiares porque ya les mataron a alguien, incluso en México. O sea, nosotros en Agenda Migrante nos ha tocado mucho entrevistar a gente de Guerrero, de Michoacán, que se unen todos, todos se van. Porque ya les mataron a alguien, porque están amenazados, porque el crimen realmente tiene una ocupación, un poder muy amplio en esos sitios, no hay Estado de Derecho y pues la gente huye de eso. Entonces, aunque nos quieran decir que no hay territorios, ¿no? Pues que vayan allá a Zacatecas, por ejemplo. Por ejemplo, dominados por el narco, ¿no? Bueno, incluso Zacatecas, muchos de los migrantes, me tocó estar ahí con los... Hay poblados fantasma, donde que estaban los militares ayudándoles a sacar, o sea, cubriendo a las personas para que sacaran sus cosas y huyeran. O sea, de ese tamaño es el problema y el reconocimiento del problema, porque un militar va a estar custodiándote para que saques tus cosas y huyes de tu casa si no hay problema, ¿no? O sea, entonces sí hay un problema, creo yo, y eso es parte. Incluso la migración mexicana, Adela, cambió. Los últimos 10 años se hablaba de una tasa cero. ¿Qué significa eso? Que había más personas que retornaban de Estados Unidos, mexicanas, que las que se iban. Y ahora no, otra vez estamos como antes. Es decir, desde mediados de 2020 hasta ahora, otra vez los mexicanos estamos ocupando un lugar importante, cerrando el 2022 como la primera nacionalidad otra vez de llegada a Estados Unidos, con más de 850,000 personas detenidas en la patrulla fronteriza mexicanos. Ahora, el hecho de que el presidente saliera y lo primero que hiciera, ¿no? Quizá ante la falta de información, de lo que no le informaron, revictimizando a las víctimas. Es que ellos prendieron el fuego, ellos quemaron sus colchones, etcétera, etcétera. Esto también de qué nos habla, ¿no? De una indolencia, un desconocimiento brutal también de lo que está ocurriendo, Eunice. Mira, yo creo que efectivamente el presidente también tiende a decir con lo poco que sepa de algún hecho, porque también era natural que no tuvieran tanta información en el momento. Entiendo que además el propio director del Instituto Nacional de Migración y su equipo salió en el primer vuelo, o sea, estaba llegando la CNDH, en fin, todas las autoridades ahí, y la primera información que tuvieron es, bueno, pues quemaron los colchones. Claro, aquí es muy importante
importante no revictimizar y no generalizar, porque como ya lo decían también allá en la conferencia de prensa, pues no son los migrantes. Hubo un migrante, 2 migrantes, un grupo de migrantes que decidieron prender fuego para manifestarse de esa forma, y etcétera. Nadie pudo controlar nada. Pero no quiere decir que todos sean culpables. Son culpables los que hicieron ese acto. Y hay que cuidar mucho ahí la línea, porque es delgada, hay no revictimizar a las personas y ahora pues culpabilizarlos de su propia muerte, ¿no? Eso me parece que no va por ahí. En fin, o sea, a lo mejor hay una persona responsable, porque tampoco está justificado haber prendido fuego. Lo entiendo perfectamente. Eso es entendible. Pero también el presidente creo que reculó un poco. Es decir, el primer día sale con esto, ya ¿no? después, al otro día... Sí, ya salió con un mensaje distinto, ¿no? De, vamos a ir por los responsables, no va a haber impunidad, va a haber una investigación. Entonces creo que ya tuvo una explicación quizá más amplia, ¿no? Aunque también dijo que los medios amarillistas... Eso, bueno, esto es una no tragedia lo que o sea, pasó, ¿no? Pues porque son los medios de todo el mundo, ¿no? Exacto. O sea, no es en México. Exacto. Pues o sea, a mí me han llamado de todo el cuenta mundo. de lo que te han llamado. Sí, de Chile, de Argentina, de Francia, de Alemania. O sea, sí es un tema que está en España, ¿no? Entonces, al final es un tema que preocupa a nivel internacional. Entonces, no es algo nada más de amarillismo mexicano, ¿no? Mediático, ¿no? Ahora, ¿tú cómo te coordinas con autoridades migratorias, Eunice? Porque me parece que eso es importante, ¿no? Hay coordinación, hay comunicación, hay voluntad política. ¿Cómo te coordinas? Nosotros, particularmente en Agenda Migrante, tenemos 20 capítulos en México y 10 capítulos en Estados Unidos. Y sí tenemos coordinación y relación con las autoridades, porque esa es la forma también más efectiva de poder ayudar eventualmente de poder incidir, un migrante, y poder resolver, claro. Y sí hemos tenido buena respuesta, la verdad, en varios de los casos que hemos llevado al propio Instituto Nacional de Migración, de algunos digamos, de las situaciones que en campo hemos visto, sí hemos tenido una respuesta también del instituto. Lo que creo es que también el instituto tiene un reto mayor, es decir, viene también de una estructura de antaño que ha tenido, creo yo, siempre una perspectiva muy policíaca y que además, pues sí, es una institución que estaba llena de corrupción y que pues eso todavía hay algunos bastiones. Y hay otra cuestión, creo que ahí sí es de esta administración, el hecho de, pues lo más confiable son los militares y los exmarinos entonces todos los titulares que ponen, pues tienen esa formación. Y sí, a lo mejor no es corrupto, a lo mejor tiene una buena formación en eso, pero repito, falta una perspectiva humana, saber del tema migrante, de proximidad, de atención a estas poblaciones, el tema, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es lo que ha fallado, pero sí, nosotros de forma particular sí tenemos coordinación. Digo que íbamos a hacer una intervención en una de las instancias, estaciones, justo para mejorarla, y pues sí hemos tenido respuesta. Repito, creo que eso que significa, tampoco significa que todos los funcionarios hagan lo correcto, ¿no? O sea, y tampoco creo que, por ejemplo... Son estructuras, ¿no? Estructuras y que sí se tiene que revisar, digo, porque al final yo no veo ni al presidente ni al titular del INAMI diciendo no les den agua ni comida a esos migrantes. La verdad, no, eso también me parecería una exageración decirlo. Sí, pero sí no hay un funcionario ahí, pues no hay recursos o yo sí creo que una negligencia muy grande de quien le tocaba ahí operar, y sí creo que al menos el titular de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, pues sí tiene una responsabilidad. Sin duda, ¿no? Hoy justo el presidente en la mañana habló de la permanencia del titular de Migración, Francisco Garduño, y si te parece, escúchalo. ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Sí. ¿Va a renunciar o qué va a pasar con él? Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. Bueno, pues sí, lo tienen que hacer, ¿no? Pues sí, hay que ver qué pasa. Pero repito, al menos el titular de Chihuahua, pues sí, porque además estuve leyendo y pues sí hay antecedentes también con él, ¿no? Había habido unas quejas también
en torno a él. Entonces, bueno, habría que ver también la CNDH, ¿no? A ver cómo actúa, cuáles van a ser las observaciones o las recomendaciones que van a hacer al respecto de este hecho, ¿no? Estás pidiendo demasiado. Pues ojalá que no, porque pues al final es un hecho terrible. Ahora, ayer hablaba yo con el director, el padre director de la Casa del Migrante. Calvillo. Ajá. Padre. Y hay muchas organizaciones, ¿no?, que están ayudando a los migrantes. Y me decía, pues nosotros no tenemos ningún apoyo de la autoridad. Y hacen un trabajo pues muy loable, ¿no? Bueno, muy particularmente noble. la Casa del Migrante yo creo que es de los albergues, si no el mejor albergue que hay en Ciudad Juárez. Pero además recibe de 800 a 1000 migrantes que tienen capacidad. Y muy ordenado, es súper ordenado ese albergue. El padre Calvillo es parte de Agenda Migrante también, es de nuestra red, de nuestra coalición. Decía, no tenemos, no hay apoyo. Aunque ellos creo que reciben fondos también internacionales, pero sí, efectivamente, pues no hay pues apoyo. ellos gestionan apoyos, ¿no? Y son ordenados. Exacto. Pero hay muchos otros, por ejemplo, el padre del Calvillo y la Casa del Migrante es un buen ejemplo, ¿no? Hasta para copiarles desde el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros lugares, yo conozco todos los albergues de Ciudad Juárez y sí hay unos, pues muy en condiciones bastante críticas, que sí hay una buena voluntad de ayudar, pero que al final, pues terminan hacinados, terminan también muy alejados a veces de la misma ciudad, en fin. Entonces, sí creo que hace falta, por eso yo es lo que digo, acuerdo bicentenario, ¿no? Ordenemos y metamos recursos, porque hay terrenos buenos de estos albergues, ¿por qué no le metemos recursos para que se mejoren y que haya protocolos y entrenamiento para las personas que están atendiendo a estas personas y que sí se eche mano desde la sociedad civil, pero con recursos también, creo que sí bilaterales, porque aquí hay una responsabilidad también de Estados Unidos. Ahora, también me comentaba el padre Calvillo ayer, y nos contaba cómo eran las redadas a los migrantes y los centros de detención, ¿no? Y en los hoteles también, ¿no? Ha habido las redadas que a nosotros nos han comentado los migrantes ahí, han sido en los cruceros, ¿no? En las calles, literal, los que piden dinero, en algunos de estos albergues alejados también, ¿no? Por las afueras, y por el otro lado, en los hoteles, ¿no? En la red de hoteles muy cercanas allá a la frontera también ha habido esta situación, ¿no? Entonces, pues, y Juárez es un tema además difícil. Digo, yo he vivido ahí mucho. Ha sido difícil desde siempre, ¿no? Exacto, porque la condición también geográfica, criminógena, etcétera, es compleja. Pero también, por ejemplo, nos tocó ver a nosotros en Agenda Migrante a muchos migrantes que por título 42 los depositaban en la frontera, pero a las 3 de la mañana, lo cual hay una negociación entre México y Estados Unidos para que eso no pase, y sí pasa a veces. Entonces, nosotros nos tocó recoger a varias personas en esa situación. Nos tocó el caso de una señora que había sido violada, privada de su libertad, en fin, una historia horrible con su hijo de 3 años, y ella pues fue una migrante que la deportaron por título 42 a las 3 de la mañana. Pero además una migrante es muy buen ejemplo porque ella tenía un caso de refugio en Estados Unidos, pero como la agarraron y la regresaron sin estudiar su caso, la deportaron, la lanzaron al peligro, la violaron, no sabes todo lo que le pasó, y cuando nosotros la conocimos, vimos que su caso sí era un caso sujeto a un refugio en Estados Unidos. ¿De dónde era? Ella era de Guatemala, era policía de Santa Rosa en Guatemala, había tenido una serie de amenazas, le habían matado un bebé recién nacido, bueno, una vida horrible, pobrecita, la verdad, una serie de acontecimientos muy lamentables, y al final logramos con un abogado pro bono que le dieran refugio. Hoy está en Los Ángeles, pero al final lo que voy es que, como ella, puede haber muchos casos que no pueden atender uno por uno, que no se les está dando su derecho en Estados Unidos a pedir la figura del refugio o el asilo, y eso es algo muy preocupante. Ahora, también hablaba ayer y le decía al padre Calvillo que esto ha provocado un sentimiento entre la población y las comunidades xenófobo, racista, y qué hacer con eso. Es no vengan aquí, nos quitan el trabajo, nos quitan esto de que tú decías, pues hay redad, porque se ven feos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo manejar esto y que la gente entienda que emigrar no es un delito? Migrar no es un delito, y además creo yo, Adela, que hay mucho más beneficios que cuestiones negativas de la migración. Lo que pasa es que la crisis, yo siempre digo, porque se habla mucho de la crisis migrante, yo no creo que la crisis sea
migrante de las personas. La crisis está en que no hemos sabido poner en marcha las políticas y las acciones adecuadas para poder integrar, para poder aprovechar esta ola migratoria y estas personas. La mayoría de las personas, a mí me ha tocado, justo los que están ahora, pues es un perfil muy joven, gente además muy profesional incluso, profesionistas, ¿no? O sea, los de Venezuela, de Nicaragua, que vienen más por un motivo político en sus países, por persecuciones de esa índole, pues sí vienen muy bien preparados y con ganas locas de trabajar. Esa es la verdad de lo que yo escucho. De lo que sea, de lo que puedan y de tener simplemente un derecho a vivir de forma tranquila. Entonces, digna. Además, aquí hay un tema, y hacia allá voy, creo que qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, ampliar las vías legales de la migración, porque eso es lo que nos conviene a todos. México tiene un muy buen ejemplo. La ACNUR, de la mano con el Instituto Nacional de Migración y con la Comisión Mexicana del Refugio, hicieron un piloto en donde 25,000 refugiados se les dio acompañamiento a través de convenios con empresas en Oaxaca, en Juárez, en diferentes lados del país, ahí sí a nivel nacional, se hicieron convenios para que pudieran esas empresas darles empleo, los Oxxos, en fin, muchos lugares, y también se les acompañó para sacar sus papeles del SAT, que es difícil para todos, ¿no? Para los mexicanos. Pero hubo ese acompañamiento. Hubo el acompañamiento para que les dieran las citas si tuvieran sus papeles, y para otra cosa muy importante, con los bancos, para que les abrieran una cuenta, porque nunca les quieren abrir cuenta a los migrantes, son bien racistas. Entonces, con ese acompañamiento, simplemente, a un año de ese programa piloto, los migrantes han pagado 140 millones de pesos tan solo en impuestos, lo cual significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, esos son los beneficios de la migración. Hagamos cosas que sean ganar, ganar, y no cosas que sean perder, perder, como lo que hoy está Ahora, sucediendo. se hizo este programa piloto y fue exitoso. Sí, sigue ¿Y luego en qué marcha. pasó? No, se ha seguido ampliando ese programa, ¿no? Sí se ha ampliado. Sí, se ha ampliado, y ahí pues la ACNUR está también a cargo. Entonces, pues sí. Pero a lo que voy es que, pues, incluso yo hasta he pensado, ¿por qué no todo ese dinero que se llevan los traficantes, que los migrantes lo inviertan, pero que sea en un papeleo, que sea en algo que hasta gane el Estado, ¿no? Sí, y nos convendría que a todos. Le deje dinero al Estado, tiene pues si los traficantes son millonarios, ¿no? Entonces, al final esas ganancias millonarias, mejor que se queden en los estados que van a recibir estos migrantes, que haya procesos de capacitación, de conexión con algunas, igual que este programa de la ACNUR, ¿no? Con algunas ofertas laborales, porque la realidad, Adela, es que la gente que pasa sí trabaja, está ahí aportando. Nuestros migrantes mexicanos aportan el 8% del PIB en Estados Unidos. Entonces, al final del día, creo que deberemos facilitar las vías, mejorar las políticas y la inclusión para que todos tengamos algo positivo, y cambiar la visión también, creo, de la sociedad y del sector privado, porque sí hay racismo y sí hay xenofobia. Sí, claro que hay. Entonces, ¿cómo hacer de manera, pues ahora sí que pedagógica, ¿no? Para que la sociedad entendamos que no es un delito migrar, que es un derecho, que nuestros propios mexicanos han tenido que migrar a Estados Unidos y a otras partes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tipo de programas, de campaña? Mira, empezando por no tener discursos como este del alcalde de Ciudad Juárez de las últimas semanas. O sea, porque eso también conecta con las personas. O sea, hay que recordar la época de Trump. Su lenguaje importó. Claro. No solo es que, ay, qué grosero, qué horror. Importó e impactó. Claro. Impactó, por ejemplo, crecieron en un 20% los crímenes de odio en contra de latinos. Entonces ahí tienes un impacto muy directo, ¿no? Entonces sí importa lo que dice un mandatario, hay que ser responsables y hay que ser serios con lo que decimos. Yo entiendo que a cualquiera le pueda preocupar tener a muchos migrantes en su localidad, etcétera, pero hay que ser cuidadosos con el lenguaje, y creo que la otra forma es empezando a sacar estos datos duros de los beneficios de la migración y de cómo sí se pueden hacer ciclos virtuosos y quiénes son los que migran, ¿no? Al final del día, que entendamos por qué están migrando y quiénes son. Porque de pronto son rateros, son traficantes, son narcos, ¿no? Y no necesariamente, digo. Yo creo que esos son los menos. Tienes que ver caso por caso, claro, son los menos. De hecho, el narco no creo que tenga necesidad de migrar, ¿no? Sí, claro. O sea, le va muy bien en su país. Al contrario, claro. Ahora, ¿qué protocolos deberían seguirse para cuando alguien llega a una de estas estaciones, ¿no? Porque ayer también el padre Calvillo me dice, es que tiene que haber protocolos, les tienes que quitar pues cualquier cosa que pudiera peligrar ahí adentro, ¿no? Bueno, pues es que eso ya existe, ese es el protocolo pero básico de protección civil. Pues sí, no puedes entrar con nada punzocortante, nada que pueda que les quiten incendiar, hasta las agujetas, que... Sí.
Hay que ver las investigaciones porque yo estaba poniendo eso sobre la mesa de cómo puede ser que entró con algo que incendió los colchones, pero luego cuando dijeron algunas cuestiones las autoridades decían que era con los cables, los arrancaron y con eso crearon fuego. Entonces hay que ver que nos digan más información de la investigación, pero efectivamente uno de los protocolos es pues justo cómo va a entrar la persona A mí el padre centro de Calvillo procesamiento. me dijo, no se siguen los protocolos. Bueno, no al parecer no se siguen, ¿no? Por Pues lo que sí, vimos, pues tampoco. sí. Deja tú ¿Pero qué hace eso, falta? ¿Estructura humana? ¿Qué hace falta? Yo creo que está rebasado el Estado mexicano y que en ese crecimiento de estructura, que es la única justificación que habría para tener una empresa privada, en ese crecimiento de estructura, pues sí no ha tenido la capacidad del Estado entre implementar, gestionar, etcétera, y capacitar a las personas. Y eso, pues, ha sido muy lamentable. No ha tenido porque no han entendido, ¿no? Muy probablemente. Yo creo que no han atendido el asunto. Definitivamente no se ha entendido que es lo prioritario que es esa formación, que no cualquiera puede encargarse de un centro de detención migratoria y así y va a salir bien, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado sí creo que el tema de tener tantas personas es difícil de gestionar. Creo que ha sido un error los acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, porque esa es gran parte del problema que hay detrás. Claro. Bueno, pues vamos a esperar más información, a ver qué pasa. Y como siempre, Eunice, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por darle luz a todos estos temas. Y ojalá que la gente entienda, porque desde ahí empieza, ¿no? No hay que criminalizar la migración, no es un delito, es un derecho. Sí, creo que es un tema que todos tenemos que entrarle, ¿no? El gobierno, el sector privado, la sociedad civil, y ser un poquito más empáticos, ponerse en los zapatos de esas personas. Sí, claro, por algo emigran, ¿eh? Nadie quiere dejar su patria y su familia y su tierra, ¿no? Sí, no es una opción para muchos. Exacto. Gracias, Eunice, como siempre. Muchas gracias. Oigan, pues nada, vamos a ver un promo de